Nos encontramos en la provincia de Almería, en el tórrido verano de 1910. El sol abrasador castigaba la tierra seca de la comarca del Andarax. En aquel tiempo, la vida era dura, marcada por la pobreza y la falta de avances médicos. La gente a menudo recurría a la superstición y a los curanderos en busca de soluciones a sus males. En el pequeño pueblo de Gádor, la ignorancia y la desesperación se combinaron para crear el caldo de cultivo perfecto para uno de los crímenes más atroces de la crónica negra española. Un suceso tan terrible que su eco oscuro se sigue escuchando hoy, transformado en una leyenda que ha aterrorizado a generaciones de niños. En este escenario de miseria y creencias ancestrales, vivía un hombre llamado Francisco Ortega, apodado el Moruno. Ortega era un hombre adinerado para la época, pero el dinero no podía comprarle la salud. Sufría de una enfermedad terrible que la medicina de entonces no podía curar, la tuberculosis. Desesperado por encontrar un remedio, había probado todo tipo de tratamientos sin éxito. Su cuerpo se consumía lentamente, y con él, su esperanza. Esta angustia lo llevaría a tomar un camino sin retorno, uno que lo convertiría en el protagonista de una historia real mucho más espeluznante que cualquier cuento de ficción. La ciencia moderna aún no había llegado a estos rincones remotos de Andalucía. Por eso, cuando los médicos no ofrecían respuestas, la gente se volvía hacia la sabiduría popular y las prácticas ocultas. Los curanderos, figuras a medio camino entre sanadores y hechiceros, tenían un gran poder en estas comunidades. Prometían curas milagrosas para todo tipo de dolencias, desde un simple resfriado hasta las enfermedades más mortales. En este ambiente, la línea entre la medicina popular y la magia negra era peligrosamente fina. Una frontera que Francisco Ortega estaba a punto de cruzar de la manera más brutal imaginable. El crimen que estaba a punto de cometerse no fue un acto impulsivo. Fue un plan calculado, nacido de la más profunda desesperación y alimentado por la superstición más salvaje. La historia que se desarrollaría en Gádor dejaría una cicatriz imborrable en la memoria colectiva de toda España. Se convertiría en el origen de una figura temida, un monstruo que acecha en la imaginación de los niños, el hombre del saco. Pero antes de ser leyenda, fue una realidad espantosa, un recordatorio sombrío de hasta dónde puede llegar el ser humano cuando la razón se ve nublada por el miedo y la ignorancia. La desesperación de Francisco Ortega lo condujo a buscar ayuda en los márgenes de la sociedad. Fue así como llegó hasta Francisco Leona, un conocido curandero de la zona. Leona era un hombre que gozaba de gran prestigio entre los lugareños, quienes creían en sus supuestos poderes sanadores. Cuando Ortega le explicó su enfermedad, el curandero le propuso un remedio espantoso, una solución que pertenecía a las creencias más oscuras y primitivas. Le dijo que para curar su tuberculosis, debía beber la sangre caliente de un niño y usar su grasa corporal como un ungüento curativo. Una receta macabra que solo una mente desesperada podría aceptar. Este ritual atroz no era algo que Francisco Leona pudiera llevar a cabo solo. Para encontrar a la víctima perfecta y ejecutar el plan, reclutó la ayuda de una mujer llamada Agustina Rodríguez. Agustina era conocida en el pueblo, y a cambio de una suma de dinero, aceptó participar en la conspiración. Su papel sería crucial, debía encontrar a un niño, ganarse su confianza y entregarlo a los verdugos. La codicia y la falta de escrúpulos la convirtieron en la cómplice necesaria para que la locura del curandero y la desesperación de Ortega se materializaran en un crimen horrendo. El plan fue meticulosamente trazado. Ortega pagaría una gran cantidad de dinero, 3.000 reales, una fortuna en aquella época, para que el macabro ritual se llevara a cabo. Francisco Leona actuaría como el cerebro de la operación, dictando cada paso del grotesco procedimiento. Agustina Rodríguez, por su parte, sería la ejecutora, la encargada de la tarea más cruel, secuestrar a un niño inocente. Juntos, formaron una alianza impía, un triángulo de maldad, unido por la desesperación, la superstición y la avaricia. Estaban dispuestos a sacrificar una vida joven para, supuestamente, salvar otra. El objetivo estaba claro, necesitaban a un niño. La elección de la víctima no fue al azar. Debía ser alguien vulnerable,
fácil de engañar, y cuya desaparición, quizás, no levantara sospechas inmediatas. El destino, cruel e implacable, ya había puesto su mirada sobre un pequeño de 7 años. El escenario estaba preparado para la tragedia. La superstición había dictado sentencia, y la desesperación había encontrado a sus verdugos. En las calles de Gádor, la sombra de la muerte comenzaba a cernirse sobre un niño que jugaba sin saber que se convertiría en el protagonista involuntario de una leyenda de terror. La víctima elegida para este ritual inhumano fue Bernardo González Parra, un niño de tan solo 7 años. Bernardo provenía de una familia humilde del pueblo vecino de Rioja. Aquel fatídico 28 de junio de 1910, Agustina Rodríguez lo encontró jugando solo. Con la promesa de llevarlo a ver algo interesante o quizás, ofreciéndole algún dulce, la mujer se ganó fácilmente la confianza del pequeño. Bernardo, inocente y ajeno al peligro que corría, la siguió sin dudarlo. Agustina lo metió en un saco de arpillera y lo llevó a un cortijo abandonado en las afueras de Gádor, donde Francisco Ortega y el curandero Francisco Leona esperaban para cometer su atrocidad. Una vez en el cortijo, el horror se desató. Sacaron al pequeño Bernardo del saco, asustado y llorando. Lo que sucedió a continuación es demasiado espantoso para describirlo en detalle, pero es el núcleo de esta terrible historia. Siguiendo las instrucciones del curandero Leona, Ortega y su hermano, Julio el Tonto, cometieron el crimen. Le hicieron un corte al niño para extraer su sangre, que Ortega bebió aún caliente en un acto de canibalismo ritual. Luego, extrajeron la grasa de su cuerpo para crear el ungüento que, según la superstición, le devolvería la salud. Fue un acto de una crueldad inimaginable. Un sacrificio humano en pleno siglo XX. Tras el macabro asesinato, los criminales se deshicieron del cuerpo del pequeño Bernardo. Lo ocultaron en una grieta en un lugar conocido como Las Pocicas, cubriéndolo con piedras y hierbas para evitar que fuera encontrado. Pensaron que su crimen quedaría impune, oculto en la soledad del campo almeriense. Con el ritual completado, Francisco Ortega creía haber encontrado la cura para su enfermedad. Regresó a su vida, esperando que la sangre y la grasa de un niño inocente obraran el milagro que la medicina no le había podido proporcionar. Pero la justicia, aunque a veces lenta, ya estaba en camino. La desaparición de Bernardo fue denunciada rápidamente por su familia. La Guardia Civil inició una investigación que, gracias a los testimonios de varios testigos que vieron a Agustina con el niño, no tardó en dar sus frutos. La investigación condujo directamente a los culpables. Agustina Rodríguez, al ser interrogada, confesó todo el plan y delató a sus cómplices. El cuerpo de Bernardo fue encontrado y el horror del crimen de Gádor salió a la luz, conmocionando no solo al pequeño pueblo, sino a toda España. El pacto oscuro había sido sellado con sangre inocente, pero ahora sus autores debían enfrentarse a las consecuencias. La noticia del crimen de Gádor se extendió como la pólvora por toda Andalucía y posteriormente por el resto de España. Los periódicos de la época relataron con todo lujo de detalles la espantosa historia, causando una conmoción sin precedentes. La sociedad de 1910, aunque acostumbrada a la dureza de la vida, no podía comprender tal nivel de barbarie. El asesinato de un niño para un ritual de sanación parecía algo sacado de las épocas más oscuras de la historia. La figura de Francisco Ortega, el hombre enfermo que secuestró a un niño en un saco para matarlo, se grabó a fuego en la conciencia popular. Fue así como nació la leyenda del hombre del saco. La historia real se transformó en un cuento de advertencia para los niños. Los padres comenzaron a usar la figura de este monstruo para asustar a sus hijos y evitar que se alejaran solos o hablaran con extraños. «Pórtate bien, o vendrá el hombre del saco y te llevará», se convirtió en una frase común en muchos hogares. El saco de arpillera que se usó para secuestrar a Bernardo se convirtió en el símbolo de este personaje, un ser oscuro que vaga por las calles en busca de niños desobedientes para meterlos en su saco y hacerlos desaparecer para siempre. El juicio por el crimen de Gádor fue uno de los más sonados de la época.
Francisco Ortega, Francisco Leona y los demás implicados fueron condenados a muerte por garrote vil, la pena capital vigente entonces. Sin embargo, Ortega murió en prisión a causa de la tuberculosis antes de que se ejecutara la sentencia, demostrando la inutilidad de su horrible crimen. La justicia humana había dictado su veredicto, pero la leyenda ya había cobrado vida propia, independizándose de los hechos reales para convertirse en un arquetipo del terror infantil, un bogeyman universal. Hoy, más de un siglo después, la historia del crimen de Gádor sigue viva. Aunque muchos desconocen su origen real, la leyenda del hombre del saco perdura en la cultura popular. Ha inspirado películas de terror, libros y series, y sigue siendo una figura recurrente en el folclore de España y Latinoamérica. La trágica muerte de Bernardo González Parra dio origen a un monstruo inmortal que habita en nuestras pesadillas. Es un recordatorio sombrío de que, a veces, los monstruos más terroríficos no son criaturas de fantasía, sino seres humanos consumidos por la desesperación y la ignorancia.